Ya es ya la locura, ¿no? Ya perdieron la razón por completo. ¿Qué más? Vámonos a la columna. De Venezuela a México, ¿te pareces tanto a mí? Esa está muy buena, ¿no? Esta columna, por cierto, también ha sido una muy bien aceptada. De manera tardía, pero finalmente la prensa norteamericana empieza a despertar sobre los afanes dictatoriales de López Obrador. Y es que en una columna de opinión publicada el pasado domingo en el reputado The Wall Street Journal, la periodista María Anastasia O'Grady advierte sobre el inminente peligro de que México siga los pasos de Venezuela y de otras dictaduras del continente. En un texto titulado México coquetea con la dictadura, O'Grady dice que en nuestro país se está fraguando un plan para reformar la Constitución que acabaría con la esperanza de libertad y prosperidad. Se refiere a la veintena de reformas enviadas por López Obrador al Congreso al final de su mandato y a la ilegal sobrerepresentación en el poder legislativo que pretende el partido oficial y sus aliados. En especial, la columnista pone énfasis en la enmienda al Poder Judicial, sin duda la más peligrosa, ya que es un paso clave para la concentración total del poder. Lo cierto, sin embargo, es que no resulta ninguna novedad el artículo de The Wall Street Journal, ya que en México todos conocen la complicidad del gobierno mexicano con la dictadura de Nicolás Maduro, contubernio que se refrendó apenas en las últimas semanas luego del escandaloso fraude electoral cometido en Venezuela para mantener a Maduro en el poder de manera ilegal. Ya se me cortó la comunicación, jóvenes. Y no es novedad, ya que, por ejemplo, en el itinerario político del 2 de febrero de 2018, titulado Venezuela apoya a López Obrador, revelé un boletín especial enviado. Hola. Ya estamos, muy bien. Perdóname, usted que me escucha, es que perdí la comunicación con la producción. Le decía que no es novedad, ya que, por ejemplo, en el itinerario político del 2 de febrero de 2018, titulado Venezuela apoya a López Obrador, revelé un boletín especial enviado a Nicolás Maduro, fechado en Caracas el 21 de diciembre de 2017, que establece como prioridad de la dictadura venezolana apoyar la candidatura presidencial del mexicano López Obrador. En efecto, desde entonces era público el interés del dictador Maduro por meter la mano en las elecciones mexicanas mediante el uso indiscriminado de recursos públicos a favor de la candidatura de AMLO para favorecer que en México se estableciera un poder vertical y centralista, es decir, una copia de Venezuela. Y si lo dudan, aquí un extracto del documento en cuestión. Aquí le abrimos comillas. Ante las intensificaciones injerencistas e intervencionistas contra Venezuela durante 2017, el país respondió con medidas soberanas en favor de consolidar la estabilidad de la patria y del bienestar de todo su pueblo, como el retiro de Venezuela de la OEA. En ese sentido, el actual mandatario venezolano, Nicolás Maduro, recibió de manos del diplomático Roy Chardenton un informe detallado de lo que serían sus recomendaciones para alcanzar alianzas con un nuevo gobierno de México para 2018 de cara a las elecciones presidenciales de ese país norteamericano, fronterizo con los Estados Unidos, principal gobierno imperial que arremete constantemente contra la revolución bolivariana. Uno de los objetivos de esta alianza es evitar el bloqueo económico internacional que actualmente aplican contra la patria de Bolívar. En el referido informe, que ya está en poder del presidente Maduro, se destaca como un factor clave para la revolución en el país azteca a Andrés Manuel López Obrador, principalmente porque su aparente fortaleza, carácter y capacidad para conquistar el voto popular pueden convertirlo en el presidente de México, pero también
en un gran aliado para el gobierno de Venezuela frente a los pueblos de América, lo que podría convertirlo en un activo presidente de izquierda con gran influencia en la escena internacional. Conjugar políticas internacionales con el gobierno de México, teniendo a la cabeza un presidente como López Obrador, haría factible estructurar el Estado mexicano bajo un esquema vertical y centralizado, porque goza de legitimidad electoral, aunque eso implique querencias y rechazos dentro de la polarización de las fuerzas de ese país norteamericano. Por otra parte, se puede ofrecer apoyo desde Venezuela para facilitar el desarrollo de una campaña sin limitación alguna y así garantizar una certera victoria de AMLO y el partido Morena. A la fecha se han adelantado algunos encuentros con una comisión de enlace naciente a la cabeza de Héctor Díaz Polanco como principal aliado dentro de Morena. AMLO debe insurgir, es decir, insurreccionarse contra el poder neoliberal que ha hecho de México un país en descomposición, empobrecido, con una vergonzosa historia de violaciones de derechos humanos y de corrupción masiva. Debe dignificar a todos los mexicanos, en especial a los más pobres, a los explotados y excluidos, y siempre es necesario convertirse en un constructor de instrumento para la liberación. Fin de la cita. Esa entrega del itinerario político terminó así. Queda claro que no es un juego el interés ruso y venezolano en la destrucción de la democracia mexicana, al tiempo. Sí, quedó claro que Venezuela financió la campaña presidencial de López Obrador, quien pagó con una lealtad que hoy es más visible que nunca. Pero no fue todo. Semanas después, en el itinerario político titulado La dictadura que viene, del 3 de abril del mismo 2018, documenté paso a paso la forma en que Héctor Díaz Polanco, Jacob Polevsky, René Bejarano, Dolores Padierna y otros morenistas de primer círculo promovían abiertamente la anexión de México a lo que llamaban el exitoso modelo chavista de Venezuela. Así lo dije. Sin embargo, los hechos demuestran que aún en su calidad de candidato presidencial, todo el aparato López Obradorista trabaja en crear las condiciones para dar el primer paso a una dictadura como la venezolana en México. ¿Y cuál es ese primer paso? Hablamos de un ataque sistemático a las libertades fundamentales, una de ellas la libertad de expresión. Fin de la cita. Y es que desde enero y hasta julio de 2018, todo el aparato lopista se volcó para amenazar opositores, presionar a críticos y amedrentar a medios, al extremo de que en esos meses fueron echados no pocos críticos de AMLO, fueron echados de sus fuentes de trabajo. Curiosamente, el 6 de mayo de 2018, Morena lanzó una furiosa campaña de difamación y calumnia contra Ricardo Alemán, que terminó cuando salí de todos los medios en los que ejercía la crítica. Poco más de 6 años después se cumplió todo lo que aquí advertí y lamentablemente apenas hoy la prensa norteamericana empieza a despertar, cuando el daño está hecho y cuando poco queda por hacer. Se los dije al tiempo. ¿Qué le pareció?